Con las muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es José Orlando Rodríguez. Soy instructor del SENA del área de la gastronomía, hotelería y turismo. Y en el día de hoy me correspondió entonces la charla de nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos. Esta charla la vamos a dividir en dos secciones, una para el día de hoy y la otra sección, o sea, la sección 2, lógicamente para el día de mañana. No sé si nos toca mañana o de pronto un día después, pero igual vamos a dividir nuestra charla o la tenemos dividida en dos secciones. Entonces, como ya les dije, mi nombre es José Orlando Rodríguez, soy gastrónomo, soy hotelero de profesión y lógicamente con énfasis en el área de la gastronomía y en el área de higiene y manipulación de alimentos. Y dentro de nuestro plan de mejoramiento continuo y lógicamente la capacitación permanente, continua y permanente que llaman, eh, vamos a desarrollar estas dos charlas y lógicamente eh, utilizando nuestro trabajo, lógicamente como un material de apoyo para lo que son personal o lo que es personal de higiene y manipulación de alimentos, los que trabajamos o los que trabajan en el área de la higiene y la manipulación de alimentos. A manera de introducción les voy a contar lo siguiente. Nos dice que es muy importante conocer y cumplir las normas de higiene durante la manipulación de alimentos, porque así podremos garantizar la seguridad de estos y evitar enfermedades de origen alimentario. O sea, la idea de nuestras charlas o lo que nosotros pretendemos con estas charlas es brindarles a ustedes una información lógicamente correspondiente a lo que es la higiene y manipulación de alimentos, con miras al aseguramiento a la calidad, con miras a la parte inocuidad alimentaria. Esta palabra de inocuidad alimentaria, ustedes la van a escuchar en varias ocasiones durante las charlas que vamos a tener. Entonces les decía que es muy importante el que nosotros, como manipuladores de alimentos, lógicamente, sepamos manejar las normas de higiene durante la manipulación de alimentos, porque pues de esa forma podremos nosotros garantizar la seguridad de los mismos, de los alimentos, y lo que es mejor, evitar enfermedades de origen alimentario. Es más, o esa es la idea en cuanto a nuestra charla de higiene y manipulación de alimentos. Nos dicen también que la mayoría de las veces el manipulador de alimentos, la mayoría de las veces el manipulador de alimentos es el que interviene como vehículo de transmisión de estas enfermedades. O sea que nosotros, los manipuladores de alimentos, somos los directamente responsables de lo que es la manipulación de alimentos y somos los directamente responsables cuando hay alguna contaminación alimentaria. Y nos dice que nosotros intervenimos, o sea, nosotros o el manipulador de alimentos interviene como vehículo de transmisión de estas enfermedades. Y por eso es que es importante que tengamos en cuenta el gran papel que nosotros, los manipuladores de alimentos, jugamos cuando estamos manipulando alimentos. O sea, el papel que nosotros jugamos en la manipulación de alimentos. Y como les decía hace un rato, la idea de la información que se les va a brindar es enfocando hacia la seguridad alimentaria, hacia la parte de inocuidad alimentaria y lo que es más importante, la prevención. Que nosotros sepamos prevenir este tipo de inconvenientes que con frecuencia lógicamente se nos presentan. Nos dicen también que la formación de los manipuladores de alimentos al día de hoy es obligatoria. O sea, manipular alimentos es algo que requiere de mucha responsabilidad y por eso nos están diciendo que la manipulación de alimentos o el curso
de la manipulación de alimentos o de manipulación de alimentos es obligatorio o es obligatoria la capacitación en cuanto a higiene y manipulación de alimentos se refiere. Ahora, ¿qué temas vamos a manejar? En higiene y manipulación de alimentos se manejan promedio entre 12, 14 temas, y yo digo que ahora con esto de lo del famoso COVID-19, del coronavirus, al año entrante o no muy lejano el tiempo, calculo que vamos a trabajar por lo menos unos 20 temas. ¿Por qué? Porque yo creo que le van a anexar ciertos temas a los que ya hemos venido manejando referente a lo que es el COVID-19 o el famoso coronavirus. Yo deduzco que todos estos protocolos de los cuales han venido hablando o con los cuales se ha venido trabajando en los últimos 10, 12 meses, los van a anexar a los futuros cursos de higiene y manipulación de alimentos. Ahora les decía, ¿qué tema nosotros vamos a manejar? Vamos a trabajar sobre unos objetivos, vamos a trabajar también sobre una normatividad, o sea, la norma. Nosotros tenemos una ley, tenemos un decreto, tenemos una resolución y tenemos una serie de protocolos en la higiene y manipulación de alimentos. Eso es lo que nosotros llamamos la normatividad. Vamos a hablar también de trazabilidad alimentaria. Vamos a hablar de higiene y seguridad alimentaria. Vamos a hablar de todo lo que son los alimentos. Dentro de los alimentos vamos a hablar o vamos a trabajar sobre el manejo de temperaturas, o sea, cadenas de frío y manejo de temperatura en caliente. Vamos a hablar de lo que son los microorganismos. Vamos a hablar de las ETAs, que son las famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a hablar de clases de contaminación, de tipos de contaminación, y vamos a hablar de modos de limpieza. Eso, así, a largos rasgos, por decir, lo que son nuestros temas o los temas que vamos a trabajar en estas dos secciones, como ya les dije, el día de hoy y la otra posiblemente mañana o pasado mañana. Ahora, ¿cómo se nos define? Nos dice que como manipuladores de alimentos o que es manipulador de alimentos o se define como manipulador de alimentos a toda aquella persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos. Llámese durante su preparación, durante la fabricación, transportación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, suministros, ventas y servicios. Ahora, ¿qué nos dicen? Según la resolución 2674 del año 2013, que más adelante vamos a profundizar en ella, nos dicen que nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos debe ser una capacitación continua y permanente. O sea, nos dicen que nosotros, una vez hayamos realizado el curso de higiene y manipulación de alimentos, que en ese caso, en el caso nuestro, en el día de hoy, es un curso de 12 horas dividido en 2 días. Puede ser también un curso de 20, de 10, de 30, 40 o de 60 horas, que son las aplicaciones o los aplicativos que tiene el SENA en cuanto al curso de higiene y manipulación de alimentos. Pero nos dicen que una vez terminado el curso y una vez hayamos realizado hayamos asistido a las 2 charlas y hayamos realizado todas las actividades evaluativas que hay que realizar, no nos podemos quedar con ello, con eso nomás, con lo que nos brindó el SENA o con lo que nos dio el SENA, sí, por medio de un instructor, llámese como se llame, o sea quien sea. No nos podemos quedar con eso, con esa información, sino que nosotros debemos tener una capacitación continua y permanente. Nosotros debemos tener una capacitación continua y permanente con referente a lo que es el curso de higiene y manipulación de alimentos. Entonces, eso es lo que el aplicativo nos dice a nosotros, o lo que yo les estoy informando a ustedes, que debemos tener una capacitación continua y permanente.
Ahora, nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos tiene también unos objetivos, como los tiene todos los cursos, por decirlo, o los talleres, o por qué no todo lo que nosotros estudiamos, perdón, tienen siempre unos objetivos. En el caso nuestro, en el día de hoy, con higiene y manipulación de alimentos, nosotros vamos a manejar dos objetivos. El primer objetivo, que es un objetivo que es general, y ese objetivo general nos dice que hay que crear conciencia, que nosotros debemos crear conciencia de lo importante que es manipular alimentos. Nos dicen que crear conciencia en los manipuladores de alimentos para el manejo de los mismos. ¿De qué trata ese crear conciencia? Se trata lógicamente que nosotros seamos conscientes de lo importante que es manipular alimentos. Hay gente y uno con frecuencia se da cuenta en las charlas, en los cursos, incluso trabajando ya allá con los muchachos en los talleres en el SENA y en las universidades también, y donde va, todos los sitios donde va uno a trabajar en la parte de formación de alimentos, uno se da cuenta que la gente no es consciente de lo importante que es manipular alimentos. Y vean, les cuento, el ejercicio es muy sencillo. Cuando nosotros estamos cocinando un producto, llámese para una, para dos o para tres personas o para muchas más, porque nosotros en este medio realizamos eventos para 500, 600, 1000 personas o por qué no más. Cuando nosotros estamos trabajando esa materia prima para realizar un producto, llámese como se llame, lo que nosotros tenemos en ese instante en nuestras manos, lo que nosotros tenemos ahí en nuestras manos, sencillamente es la vida de las personas que van a consumir esos alimentos. Lo hago a manera de reflexión, el crear conciencia, que es el objetivo general, a manera de reflexión, para que se den cuenta lo importante que es manipular alimentos. O sea, no es fácil. Este tema del manejo y manipulación de alimentos y la elaboración de alimentos como tal es algo que es muy complejo y la gente cree que cocinar o elaborar productos para el consumo de otra persona o de otras personas es fácil. Y que eso hágalo ahí como pueda, que tranquilo, eso no hay problema. No, sí hay problema. Hay problema cuando nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso el objetivo general nuestro nos dice en el día de hoy que hay que crear conciencia en los manipuladores de alimentos de lo importante que es el arte de manipular alimentos, o el oficio de manipular alimentos, o la profesión del manipulador de alimentos. De eso trata nuestro objetivo general. Ahora siguiente, el objetivo específico. ¿Qué nos dicen en el objetivo específico? Que los manipuladores de alimentos adquieran compromiso. Oído pues, adquirir compromisos. Que los manipuladores de alimentos adquieran compromisos y sean conscientes de la necesidad de estar en una constante capacitación de adquisición de conocimientos, lógicamente relacionados con el tema del manejo de alimentos y la seguridad alimentaria. O sea, que debemos adquirir, los compromisos y lógicamente ser conscientes de la necesidad de estar en una constante capacitación de adquisición de conocimientos relacionados con el tema de la manipulación de alimentos y lo que es más importante, la seguridad alimentaria. Esos son los dos objetivos del curso nuestro al día de hoy. Vuelvo y les digo, puede ser para 10 horas, para 12 horas, para 20, para 30, el aplicativo que tenga, pero nos hablan de esos dos objetivos. Ahora, ya entrando en la parte de la normatividad, o sea, lo que les hablaba, les decía hace un rato, entrando en la parte de la normatividad, todo este cuento de la manipulación de alimentos, del aseguramiento a la calidad, arrancó en enero 24 de 1979 con la ley 9ª. Oído, necesito que se aprendan bien esa parte. Ley 9ª de enero 24 de 1979. ¿Cuál es el objeto de esa ley 9ª? Nos dicen que con esa ley se establecen las normas sanitarias para la prevención y control en el manejo de alimentos en todo el territorio nacional. O sea, la ley 9ª está dado para todo el territorio nacional
y nos dicen que es para establecer las normas sanitarias para la prevención y el control del manejo de alimentos en todo el territorio nacional. Les decía, o les dije, perdón, 24 de enero de 1979. ¿Qué he averiguado yo y cómo me he documentado yo con referente a esto? Anteriormente, o sea, de enero de 1979 hacia atrás, o sea, hablemos 78, 77, 76 y así sucesivamente, pero hacia atrás, no había una ley que nos manejara a nosotros como manipuladores de alimentos, no la había. Entonces yo deduzco que para ese entonces, para esa época, cualquiera hacía lo que le daba la gana, por decir algo. Cualquiera trabajaba en alimentos, cualquiera manipulaba alimentos, cualquiera cocinaba y no teníamos una ley que nos manejara. Vuelvo y les digo, yo ya he estado averiguando, he estado leyendo y no, de alimentos no se hablaba del enero de 1979 hacia atrás, no se hablaba nada o se hablaba mucho, pero no había una ley establecida. O sea, gubernamentalmente no había una ley establecida para esto. Yo, en el tiempo que llevo trabajando en esto, yo no es que tenga tantos años como aparento ser, pero sí llevo 50 y algo de años metido en esta historia del manejo de alimentos. O sea, yo empecé a trabajar en cocina a los escasos 8 años, ya sabía lo que era pelar un bulto de papa. Y para ese entonces, en el año 1978, o sea, un año antes de que saliera esta ley, porque yo llegué al SENA a estudiar como aprendiz de la gastronomía, llegué en enero de 1978, o sea, como ya les dije, un año antes de que iniciara la famosa ley novena o que saliera la famosa ley novena, yo ya trabajaba en esto de los alimentos. Y yo considero que yo fui, o soy, o fui de las primeras personas en este país, en Colombia, que realizó el curso de higiene y manipulación de alimentos. Mi primer curso de higiene y manipulación de alimentos lo hice en junio de 1979, para ese entonces en un centro, esos que llamaban centro de higienes, allá en el barrio donde yo vivía, por los lados del sur de Bogotá. Allá me tocó ir allá en un junio de 1979 e inscribirme y esperar que completaran un cupo para poder hacer el curso de higiene y manipulación de alimentos. ¿El por qué lo hice? Sencillamente porque ya trabajaba con alimentos, ya trabajaba con un hotel, perdón, acá en el centro de Bogotá, en el Hotel Bacatá, y entonces el hotel nos dijo, hay que hacer este curso y nos mandaron a hacerlo. Entonces yo considero que las primeras personas de este país que le tocó hacer el curso de higiene y manipulación de alimentos fue a mí. En ese entonces o en esa época, lo hacía uno en 4 horas, una mañana, y le daban a uno un carnet de media hoja con una foto grande de 3x4 de fondo azul y con un sello atravesado ahí encima para que nadie la fuera a falsificar. Y tenía una durabilidad o una duración, perdón, de 6 meses. A los 6 meses tenía uno que regresar nuevamente a hacerlo y así sucesivamente. Hasta hace como 10 años que fue que realicé mi último curso. Yo calculo que hice más o menos entre unos 28 o 30 cursos de higiene y manipulación de alimentos durante toda mi vida laboral empresarial, por decir algo. Entonces de ahí arranca, desde la ley novena de 1979, enero 24, arranca esta historia, por decir algo, de la higiene y la manipulación de alimentos. Ahora, de esa ley novena, entonces ya en septiembre de 1997, apareció, lógicamente, por parte del gobierno, decreto emanado de la Presidencia de la República, apareció el decreto 3075 de 1997, que yo sé que todos ustedes lo conocen. Todos ustedes lo conocen. Decreto 3075, para mi concepto, fue la primera carta de navegación de nuestro curso de higiene y manipulación de alimentos o del aseguramiento a la calidad en cuanto al manejo de alimentos se refiere. ¿Qué nos dice el decreto 3075 en su encabezado? Nos dice que la salud es un bien de interés público y que en consecuencia las disposiciones contenidas en el presente decreto son de orden público, que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. Y nos dice que las BPMs, o sea, las famosas, las buenas prácticas de manufactura, según el decreto 3075 de 1997,
Se definen como los principios básicos y prácticas generales en la higiene y la manipulación de alimentos, en la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productores fabriquen los alimentos en condiciones sanitarias adecuadas y, lógicamente, disminuir los riesgos inherentes a la producción. Eso dice o esa es la definición del decreto 3075 o las BPM o las buenas prácticas de manufactura. Vuelvo y les digo, decreto 3075 de 1997, de septiembre de 1997, y que yo considero fue nuestra primera carta de navegación en el área de higiene y manipulación de alimentos, en el área del aseguramiento a la calidad y la inocuidad alimentaria, decreto 3075. Ahora, ese decreto 3075 abarca muchas cosas. Ese decreto 3075 incluso no solamente nos habla del manejo de alimentos para los que manipulamos alimentos, valga la redundancia, ¿cierto? No, ese decreto 3075 está dado desde allá, desde el campo, desde donde siembran nuestros productos, incluso un poquitico antes, porque también por allá por uno de los párrafos, y creo que es en la hoja 35, perdón, en la página 35, nos hablan de la parte fitosanitaria. ¿Qué es lo fitosanitario? El manejo de las tierras, o cómo voy yo a arreglar mis tierras donde voy a sembrar mis tomates, mis cocombros, mis lechugas, mis habichuelas, mis pimentones. O sea, ¿cómo voy yo a trabajar esa tierra? ¿Qué le voy yo a agregar? ¿Cómo la voy a abonar? ¿Qué desparasitante le voy a agregar yo a esas tierras? ¿Qué químico le voy a poner yo a esas tierras antes de sembrar mis productos? Esa es la parte fitosanitaria. Entonces el decreto 3075 nos habla desde allá nos habla. O sea, nos habla para los que manejamos los que manejan la parte fitosanitaria, para los que siembran, para los que cultivan, para los que cosechan, ¿cierto? Para los que transportan, para los que almacenan aquí en las bodegas en Bogotá, llámese Corabastos, en Codavas, en las plazas de mercado, la Palo Quemao, la del 12 de octubre. Está dado para los que compran en esas plazas y que manejan o que transportan alimentos dentro de la ciudad. Está dado para los pequeños, medianos y grandes distribuidores dentro de la ciudad. O sea, así sea una tienda, así sea un fruver, así sea un supermercado grande, lo que llaman las grandes superficies. Está dado para los restaurantes, para los que cocinan en los restaurantes, para los que venden en los restaurantes y, lo que es más importante, para los que consumen alimentos también. O sea, el decreto 3075 no está dado únicamente para los que manipulan materia prima para realizar un producto, para elaborar un producto, una comida. E incluso el decreto 3075 nos habla también de los equipos, nos hablan del material que nosotros utilizamos, o sea, los utensilios. Nos hablan del manejo de pisos, del manejo de paredes, del manejo de equipos, del manejo de campanas. Nos hablan del tipo de iluminación, los desagües, nos hablan del manejo de aguas también. Nos hablan del tipo de pinturas y los tipos de enchapes que nosotros debemos y podemos utilizar en el momento de montar un restaurante, en el momento de crear una cocina, por decir algo. O sea, ese decreto 3075 es muy amplio y abarca muchas cosas. De hecho, tiene 59 hojas por lado y lado y es emanado directamente por la Presidencia de la República. O sea, es un decreto muy completo. Ahora, ¿de qué también nos habla el decreto 3075 ya en la parte nuestra? O sea, lo que nos corresponde a nosotros como manipuladores de alimentos, que es el curso que estamos realizando y es hacia donde va enfocada la charla. La parte del manipulador de alimentos. Según el decreto 3075, lo primero que nos habla es de la salud del manipulador de alimentos. Entonces, les cuento, nosotros en este oficio, en este arte, la salud nuestra no puede estar al 100%. La salud nuestra nos dicen que debe estar al 150%. O sea, el nivel de exigencia en la parte de salud es muy alto, demasiado alto, diría yo. O sea, es demasiado exigente la parte de salud hacia el manipulador de alimentos.
¿Qué nos exigen a nosotros? Lógicamente nos exigen una serie de exámenes médicos. Primero los exámenes de laboratorio. ¿Qué nos piden? Cultivos de garganta, perdón, frotis de garganta con cultivo. Nos piden frotis de uñas con cultivo. Y hay partes, incluso hay partes donde le hacen a uno frotis de uña tanto de manos como de pies. No tengo, o sea, esa parte nunca la he podido entender. Entonces, frotis de garganta con cultivo, frotis de uña con cultivo. Nos piden el famoso coprológico, nos piden examen de orina, nos piden examen de sangre o exámenes de sangre, porque con 3 o 4 tubos de sangre, yo nunca he podido saber por qué le sacan a uno hasta 4 tubos de sangre para un examen. Dicen, lo poquito que yo he podido averiguar, que es que de esa cantidad de sangre que nos sacan a nosotros, hacen más o menos como 10 o 12 tipos de estudio para saber si nosotros estamos aptos para manipular alimentos. También nos piden el famoso examen de pulmones que anteriormente lo hacían con unas máquinas. Ahora hay veces lo ponen a uno a soplar ahí un tubo y dependiendo de la fuerza que tenga, así mismo le miden el calibre de los pulmones, ¿cierto? Y una vez nosotros tengamos, y nos piden también el famoso examen del VIH o SIDA, ¿no? Y yo digo que a un futuro, si no es a partir de mañana, van a pedir también el examen del COVID-19 o si no, ya la vacunación o el certificado de vacunas del COVID-19. Y una vez nosotros tengamos todos esos exámenes ya en nuestras manos, entonces lo pasan a uno del médico de medicina general o el médico de medicina empresarial o el médico de la empresa, y ese tipo, basado en esos exámenes que tengan más otros exámenes visuales que le hace a usted, va a determinar si en realidad usted está apto para manipular alimentos o no. Si en sus exámenes médicos o sus exámenes, perdón, sus exámenes de laboratorio le salen algo así como parásitos, como amibas, como gusanitos, algo, eso no hay problema. Ahí lo mandan o la mandan a tomarse unas pastas de esas que todas terminan en trazol, o sea, metronidazol, tritrazol, tramitrazol, y son como 4 más que se me escapa ahorita el nombre, pero todas terminan en trazol, y lo mandan a tomarse 10 pastas de esas, una cada mañana y vuelven y le repiten los exámenes y eso ya le salen buenos. ¿Por qué? Porque con todas esas pastas, pues expulsó todo lo que tiene. Pero vea que en esto de la manipulación de alimentos, la salud de nosotros, los manipuladores de alimentos, es muy, pero muy, muy importante y demasiado exigente. ¿Por qué? Sencillamente porque somos manipuladores de alimentos. Y lo que yo les decía hace un rato, hay vida en nuestras manos. ¿Cuál vida? La vida de los comensales nuestros, la vida de los que van a hacer uso de esos alimentos, la vida de los que van a consumir esos alimentos que nosotros, lógicamente, estamos preparando. Esto en cuanto a la salud, y está en el decreto 3075. ¿Qué nos dice también el decreto 3075? El aseo del manipulador. Mis queridos amigos, vean, a nosotros en este oficio, en este medio, nos toca bañarnos todos los días. O sea, eso no tiene reversa. No, a nosotros nos toca bañarnos todos los días. El aseo diario es muy importante. Dicen aseo diario y cuidado constante. Aseo diario y cuidados constantes. Vean que con frecuencia a nosotros nos sucede lo siguiente. Cuando llegan los muchachos a las universidades y al SENA y a los institutos, donde llegan a estudiar cocina, que todos llegan diciendo que van a estudiar para chef, ¿cierto? Todos llegan, los ilusionan de que van a estudiar para chef, entonces llegan ahí, cuando uno empieza a contarles todo lo que hay que hacer, como que se desmoralizan, o sea, pierden el impulso. Entonces les dice uno, vea, a partir de hoy ustedes tienen que bañarse todos los días. Si no falta el 1 o el 2 que le pregunta a uno, oiga, profe, ¿es verdad? ¿Es verdad que tenemos que bañarnos todos los días? Sí, claro. ¿Y por qué? Pues no dijo usted que iba a estudiar para chef. Sí, pero bueno, dígame, porque pues si usted va a ser chef, usted va a manipular alimentos y usted tiene que bañarse todos los días. El aseo diario y cuidado constante es muy importante. A nosotros nos lo pide el decreto 3075, que es de lo que yo les estoy hablando. Nos toca bañarnos todos los días. Nos toca bañarnos todos los días. O sea, eso no tiene negociación, no se negocia con nadie. El aseo diario en higiene y manipulación de alimentos, el aseo diario en el manipulador de alimentos no se negocia, no tiene negocio, ¿cierto?
¿Qué nos habla también el decreto 3075? De la presentación personal del manipulador de alimentos. Lógicamente, si se baña todos los días, tiene que estar bien presentado. Y cuando hablamos de la presentación personal del manipulador de alimentos, estamos hablando del manejo de uniformes, estamos hablando del manejo de la ropa como tal, estamos hablando del manejo de zapatos, estamos hablando del manejo en su totalidad de todo el uniforme, la presentación personal, llámese desde la cabeza, o sea, con el gorro, con la cofia, lo que use, la chaqueta, el pantalón, medias, zapatos. Los muchachos de hoy en día se consiguen unas medias que no les tapan sino la punta de los pies, y eso está prohibido. Tiene que ser media negra, hasta donde sea media negra, ese es el estándar, media negra, y debe ser que no le permita la visión entre el pantalón y el zapato, o sea, no se puede ver la piel, tiene que estar la media ahí presente. Y los muchachos también, como usan tobilleras y medias únicamente de punta de pie, pues se les va a ver toda la parte de la piel, y eso está prohibido. La presentación personal del manipulador. Por eso yo les digo a los muchachos, vean, si usted toma la decisión de estudiar cocina para ser un gran chef, como usted mismo ya lo dijo, debe de ceñirse a unas normas y a unas reglas que nosotros tenemos en cocina, y que no nos las inventamos nosotros. Nos las dice el gobierno, nos las mandó decir el gobierno o el Ministerio de Salud Pública por medio de un decreto que se llama 3075. Entonces, la salud del manipulador, el aseo del manipulador, la presentación personal del manipulador. Y hay algo que se viene trabajando mucho en los últimos tiempos, pero que nosotros los que trabajamos en cocina desde hace muchos años, por lo menos a mí me lo explicaron hace 45 años, y desde esa época lo vengo haciendo, que es el famoso protocolo de lavado de manos. Debemos tener claro en cocina lo que es el protocolo de lavado de manos. Lavado de manos constante. Vuelvo y le digo, nosotros hace 45 años nos dijeron del protocolo de lavado de manos. Y hay gente que dice, no, eso viene desde ahorita, desde hace 14 o 15 meses con lo del famoso coronavirus. Ahí empezó lo del protocolo de lavado de manos. No, eso no empezó ahí. El decreto 3075 le dedica página completa, página y media, a hablarnos del protocolo de lavado de manos. Y si ustedes van ahora a la internet, ustedes van a papá Google, se sientan y digitan protocolo de lavado de manos, y se les despliega más o menos unos 30 o 40 tipos de protocolo de lavado de manos. Y si ustedes revisan, están con fechas muy antiguas. Esto es muy antiguo, el protocolo de lavado de manos, y el decreto 3075 nos dice a nosotros, por aseo, por salud y por presentación, debemos lavarnos las manos constantemente. Ahora, ¿qué nos dice también el decreto 3075 en cuanto a esta parte, por decir algo? Los malos hábitos. La corrección de los malos hábitos en cuanto al manipulador de alimentos. Vea, de esto estamos llenos. ¿Qué es un mal hábito? La gente que come durante los talleres, la gente que come cuando está cocinando, los ponen a desmenuzar pollo y es un pedazo para la olla y otro pedazo para la boca. Eso está prohibido y eso es un mal hábito. Y por ese ejercicio yo vi despedir muchos cocineros y muchos auxiliares de cocina y cocineras de los grandes hoteles por ese mal manejo, por esos malos hábitos. Entre otras cosas les cuento, vea, yo tuve la oportunidad de ser chef de, no voy a decir que de muchos, pero sí de varios hoteles, más de 10 aquí en Colombia. Y de las cosas difíciles para manejar fueron esas. La corrección de los malos hábitos, el cocinero mascando chicle, el cocinero comiendo en pleno servicio, el cocinero sentándose en el piso de la cocina, el cocinero rascándose la cabeza, las narices, los oídos, la cabeza y hasta donde le alcanzaba la mano en pleno servicio y en pleno trabajo. Eso es un mal hábito y está prohibido. Ahora, ¿qué no decir el mal hábito actual? El del celular. La gente está trabajando y yo he visto, yo he llegado a negocios, a cafeterías, a panaderías, a las mismas famas, a las mismas donde le venden a uno la carne en los supermercados. Encuentra uno que la niña o el niño o el señor, la señora que está trabajando ahí, que nos va a atender, en una mano tiene el celular y en la otra mano está tratando de atenderlo a usted. Ese es el mal hábito, el peor de todos al día de hoy, cuando la gente quiere estar chateando y estar trabajando al mismo tiempo. Y resulta que según está comprobado científicamente está comprobado que el celular es una fuente de alta contaminación bacteriana. Y la gente no lo cree. La gente no lo cree. Y con frecuencia ve uno personas que se rotan el mismo celular
todos para hablar por el mismo celular. Hay veces va uno y pues a veces la necesidad es así. Y va uno y es que a que le vendan un minuto y uno coge ese celular y uno no sabe quién lo manipuló, quién lo habló. ¿Quién habló ahí por ese celular? Y ahorita, ahora, hoy o mañana que lleguemos, o en la siguiente charla, que lleguemos al tema de los microorganismos, se van a dar cuenta ustedes el peligro que estamos corriendo cuando hacemos ese ejercicio. Los malos hábitos. Entonces el decreto 3075 lógicamente nos habla de eso y hace mucho énfasis en nosotros, en ustedes y en ese caso, en el caso mío, de los manipuladores de alimentos. Les decía, la salud del manipulador, el aseo del manipulador, la presentación personal, los protocolos de lavado de manos, la corrección de los malos hábitos. Y vean, les voy a decir lo siguiente, yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de los mecánicos, ni en contra del señor que trabaja como albañil o el que le dicen ruso, que yo nunca he podido saber por qué les dicen rusos. No tengo nada contra el señor que trabaja en la gasolinera, contra el señor que despacha en el depósito del cemento, el que tiene el depósito de varilla, el señor que cambia aceite allá en el cambiadero de aceite, del montallantas. Yo no tengo nada contra ellos. Es más, considero que es una profesión muy especial y más especial y muy importante y más importante que la mía. Yo no tengo nada contra ellos. Pero ustedes se van a dar cuenta o se han dado cuenta que ustedes pueden ir a un taller de mecánica que les arreglen el carro y si el mecánico no se ha bañado no hay problema. Si el mecánico tiene el mismo uniforme de hace 40 días, no hay problema. Si el mecánico son las 7 de la mañana y está la cara untada de aceite y las manos untadas de grasa y se da uno cuenta que ni siquiera se ha peinado, no hay problema. O sea, no hay problema. Y si el albañil le pasó eso, no hay problema. Si el albañil quiere trabajar en camisa esqueleto, no hay problema. Si el señor que cambia el aceite en el cambiador de aceite trabaja sin camisa, tampoco hay problema. Ellos pueden hacer eso y yo no sé si ellos tendrán alguna norma, algún decreto que los maneje, pero por lo visto no. Debe haber algo de seguridad industrial, pero de pronto no lo cumplen tampoco. Pero nosotros sí no nos podemos dar ese lujo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de trabajar 3, 4 días con el mismo uniforme. No, nosotros nos tenemos que cambiar a diario. Y nos tenemos que bañar a diario. Y nos tenemos que afeitar, nosotros los hombres. Nos tenemos que afeitar a diario. No podemos utilizar bigote. El peinado en los hombres debe ser bien peluqueado y en las damas el cabello bien recogido. Dicen que un tipo moño, tipo cebolla, debe tener una gorra, una malla debajo y encima así la cofia, el gorro, la cachucha, lo que va a usar. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo que se da el mecánico. ¿Por qué? Porque nosotros somos manipuladores de alimentos y ya les conté qué pasa cuando nosotros tenemos alimentos en nuestras manos para el consumo de otras personas. ¿Dónde nos mandan eso? Sencillamente en el decreto 3075. Ahí en el decreto 3075 está. Ahora, ¿qué nos habla también el decreto 3075 en cuanto a los deberes, del manipulador de alimentos? Nosotros, porque a mí también me toca, ustedes como manipuladores de alimentos, son muchos los deberes. Digamos, no muchos, pero sí son varios los deberes que nosotros tenemos. Yo les voy a enumerar 4 nomás, o 5, no, creo que 4, dentro de los deberes. El primero está el respeto y la protección. Respeto y protección. ¿A qué me refiero cuando digo respeto y protección? Nos dicen que respetar y proteger la salud de los consumidores mediante una muy buena manipulación de alimentos para nosotros, para que nuestro trabajo, para que nuestro producto terminado sea un producto óptimo, sea un producto inocuo y lógicamente lo hagamos bajo la seguridad alimentaria. Entonces, el respeto y la protección. Respetar y proteger la salud de los consumidores mediante una muy buena manipulación de alimentos. Ese es el primer deber que nosotros tenemos. El segundo deber es lo que ustedes están haciendo al día de hoy acá conmigo. Adquirir los conocimientos sobre las buenas prácticas de la manipulación de alimentos. Adquirir los conocimientos sobre las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura. O sea, la capacitación. El tercero, incrementar el sentido de la responsabilidad hacia los demás por las trascendencias que tienen el servicio o la trascendencia, perdón, que tiene el servicio que nosotros presentamos. Incrementar el sentido de la responsabilidad. ¿Hacia dónde? Hacia la parte del manejo de alimentos. ¿El por qué? Porque el servicio que nosotros prestamos
es de alta responsabilidad. Eso está dentro de los deberes. Ahora, ¿qué otro deber tenemos nosotros? Dice que según la resolución 2674, los manipuladores de alimentos deben recibir una formación continua, siendo obligación de las empresas manejar los tiempos de la formación y la manipulación. Y dentro de los deberes también está acreditar documentalmente su certificado de formación. O sea, tenemos que acreditar que nosotros ya hicimos el curso. Tenemos que acreditar de que yo tengo mi curso vigente. No se nos olvide que este curso que ustedes están realizando hoy conmigo, o sea, la charla que estamos haciendo, que va enfocada hacia un curso que ustedes están realizando conmigo, tiene una durabilidad o una duración, perdón, de 12 meses. Quiere decir que ustedes dentro de un año para esta época, si están trabajando en el área de higiene, en el área de manipulación de alimentos, si están trabajando en la industria gastronómica, deben realizar nuevamente el curso de higiene y manipulación de alimentos. Está dentro de los deberes. Entonces los deberes, respetar y proteger, incrementar el sentido de responsabilidad, manejar lo que dice la resolución 2674, que es la capacitación continua y permanente, y lógicamente debemos acreditar documentalmente que ya hicimos el curso de higiene y manipulación y que está vigente, Bueno, entonces, seguido con nuestro tema o siguiendo con nuestro tema de la normatividad, o sea, las normas, los decretos, ya hablamos de la ley 9 y el decreto 3075. Seguido también está el decreto 60 del año 2002, que nos habla del sistema Hazard. Sistema Hazard. Ahora, ¿qué es el sistema Hazard? Es ubicación, localización y análisis de puntos críticos. Ubicación, localización y análisis de puntos críticos. ¿Qué nos dice en cuanto a la definición del sistema Hazard? Nos dice que análisis de peligros y control de puntos críticos como plan de aseguramiento a la calidad, y en resumen trata de identificar los puntos críticos durante los procesos de manufactura de los alimentos, desde la cosecha hasta la elaboración del producto terminado, estableciendo controles y registros que garanticen la efectividad de los procesos con el propósito de ofrecer a los usuarios un producto en cualidades óptimas, higiénico-sanitarias y la inocuidad de los alimentos. Vuelvo, les digo, estableciendo controles, oído con esa parte, estableciendo controles y registros que garanticen la efectividad de los procesos con el propósito de ofrecer a los usuarios un producto con cualidades óptimas, higiénico-sanitarias e inocuidad de los alimentos. Ahora, ¿qué es inocuidad? Ya en 2 o 3 ocasiones, minutos atrás, les conté de la inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Inocuidad sencillamente es un producto sano. Inocuidad es un producto que es óptimo para el consumo humano. Eso es inocuidad. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, donde hay esas intoxicaciones masivas? Por decir, alguna intoxicación masiva es cuando son más de 2 o 3. Cuando hay esas intoxicaciones masivas en los bazares, en los pueblos, en las ferias, en los colegios, y que le hacen la entrevista al jefe de la oficina de salud pública o al alcalde o al médico encargado del hospital o jefe del hospital, le hacen una entrevista preguntándole qué pasó, y casi siempre esa persona termina en la entrevista diciendo, no, es que consumieron un producto no inocuo. Consumieron un producto no inocuo. ¿Qué quiere decir un producto no inocuo? Un producto que no estaba apto para el consumo humano. ¿Por qué? Porque estaba contaminado, porque estaba, ¿qué le digo yo?, pasado, ¿cierto? Porque de pronto estaba vencido. O sea, son varios los motivos. Eso es un producto no inocuo, un producto que no es apto para el consumo humano. Quiere decir que inocuidad es producto sano, producto apto para el consumo humano. Ahora, el sistema Hazard, o el decreto del Hazard, el de análisis y peligros y control de puntos críticos, nos habla de establecer controles y registros. Establecer controles y registros. Sencillamente, vean, les cuento. Este sistema Hazard es muy antiguo. Lleva más de 60 años en el mercado y es de origen o de creación gringa. E incluso hace poquito, en enero del año, del año 61, perdón, enero del año 21, estamos en el 21,
le cantaron el Happy Birthday número 60, porque este sistema fue creado en enero del año 1961 y lo creó la NASA para lo que era la comida en el espacio, o sea, la comida para los astronautas, los que iban fuera o que iban al espacio, los que iban fuera de la órbita, por decir algo. Crearon ese sistema HACCP y fue tan bueno, fue tan excelente que aún está, y lo que es más importante, lo han venido perfeccionando. Que al día de hoy las empresas para certificarse aquí en Colombia deben tener como base mínimo el sistema HACCP. Lógicamente también hablan del sistema de la ISO 22000 y la ISO 18000 y la 18100 creo que es. Pero básicamente deben tener un sistema de registros y sistema de prevención que es el del sistema HACCP. Y ese sistema HACCP nosotros lo manejamos en 7 puntos básicos. Y ese sistema HACCP es más de prevención que de acción. Más de prevención que de acción. O sea, es para prevenir. Por eso nos decía atrásito del sistema de prevención. Ahora, ¿cuáles son los 7 puntos básicos? Nos hablan del control y manejo de temperaturas. Control de manejo de temperaturas en neveras, en estufas, y control de manejo de temperaturas en materias primas. O sea, cómo voy yo a recibir y cómo estoy recibiendo yo mis materias primas. En el segundo punto nos hablan de unas medidas correctivas. En el tercer punto nos hablan de unos límites de riesgo. En el cuarto punto nos hablan de los sistemas de vigilancia. En el quinto punto nos hablan de sistemas de control. En el sexto punto nos dicen que debemos tener registros con fichas técnicas, y en el séptimo nos hablan de verificación, sistemas de verificación. O sea, les repito, los siete puntos o principios básicos del sistema HACCP, que es control de temperaturas, medidas correctivas, límites de riesgo, sistemas de vigilancia, sistemas de control, sistemas de fichas técnicas o manejos de fichas técnicas y sistemas de verificación. Esos son los 7 puntos. Les quiero pedir un favor. Como hablamos de capacitación continua y permanente, yo ya les dije que no se pueden quedar con la información que nosotros les vamos a dar en 12 horas o en 6 horas, que es lo que nos corresponde a nosotros, porque las otras 6 horas son de trabajo autónomo. Entonces, dentro de ese trabajo autónomo, dentro de la parte virtual, como nosotros estamos trabajando virtualmente, entonces nos dicen que son 6 horas en sección con el instructor, que es el caso de lo que están haciendo conmigo. 6 horas, ¿cierto? Y las otras 6 horas son trabajo virtual y autónomo. Entonces, dentro de ese trabajo virtual y autónomo, yo les voy dejando como tareas, o les voy dejando una serie de tareas, y la primera tarea es esta. Vayan a Papá Google, averigüen el sistema HACCP y profundicen sobre el tema HACCP. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo hoy dentro de la normatividad es informarle cuáles son los decretos que nos manejan o cuáles son los decretos con los que nosotros nos movemos dentro de una cocina para manipulación de alimentos o para el manejo de una cocina. Entonces, por eso les hablé de la ley 9, por eso les hablé del decreto 3075, y ahora estamos con el sistema HACCP. Pero no podemos profundizar en todo lo que es el sistema HACCP, porque todavía no nos van a alcanzar las 3 horas de hoy y las 3 de mañana no nos van a alcanzar. ¿Listo? Entonces, a manera de investigación, les queda eso. Hay que averiguar bien sobre el sistema HACCP. Ahora, seguido, con referente aún de la normatización. Aparece por allá en el año 2013 la resolución 2674, resolución 2674 del año 2013. Yo les decía hace un rato que el decreto 3075 para nosotros fue la primera carta de navegación en cuanto al manejo de alimentos. Ahora aparece, desde el año 2013 aparece la resolución 2674 del año 2013, y yo digo que es la segunda carta de navegación nuestra y la más importante. Es la que nos ha cambiado a nosotros, los manipuladores de alimentos, en muchas cosas. Esta resolución 2674 hace mucho énfasis en la educación y capacitación. Por eso yo les hablaba hace un rato, cuando les hablé de la capacitación continua y permanente, les hablaba de la resolución 2674, porque la resolución 2674 es la que dice capacitación continua y permanente, o sea que tenemos que estarnos capacitando. Vea, en las grandes industrias, en los grandes hoteles, en los grandes clubes, en los grandes centros de producción, en los grandes centros de eventos, por decir algo, la capacitación es constante.
Allá tienen los ingenieros de alimentos, las ingenieras de alimentos, y ellos constantemente están capacitando al personal con referente a los temas de higiene y manipulación de alimentos, con referente a los temas de producción, con referente a los temas de manejo de temperaturas, manejo de trazabilidad, todo eso están capacitando. Hay veces le dicen al turno que entró a las 6 de la mañana y sale a las 2 de la tarde, le dicen, mañana nos quedamos 2 horitas y todo el mundo hace mala cara. Está dentro de la norma y dentro de lo que dice la resolución, que debemos estar en una capacitación continua y permanente. Esta resolución a nosotros, los manipuladores de alimentos, y más hacia la parte de nosotros, los instructores, por decir algo, los que enseñamos cocina, perdón, nos cambió la vida en muchas cosas. Y les voy a explicar en qué y el por qué. Anteriormente, los únicos que podían dictar un curso de higiene y manipulación de alimentos eran los ingenieros de alimentos, hombres o en su defecto mujeres, los bacteriólogos también, hombres o mujeres, y a veces los doctores, o sea, los de medicina. Lo que pasa es que un doctor no se metía en ese cuento. ¿Quién se metía de pronto en la parte de doctores en medicina? Se involucraban, perdón, de pronto los médicos deportólogos, de pronto los médicos nutricionistas y de pronto un médico bioenergético. A ellos sí les interesaba ese tema y de hecho yo en varias ocasiones tuve la oportunidad de asistir a capacitaciones dictadas por ese tipo de personajes, un doctor, un deportólogo o de medicina deportiva, o ¿qué le digo yo? El bioenergético, o un nutricionista, un médico nutricionista. Ellos sí se dedicaban, pero los otros no, los otros médicos, esa parte no les interesaba. Pero ¿qué pasó con la resolución 2674 del año 2013? Que dijeron cualquier persona puede dictar un curso de higiene y manipulación de alimentos. Cualquier persona. Lógicamente con unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Primero, que debe tener experiencia en el tema, debe ser conocedor del tema, y no solamente debe conocer el tema, sino que lo debe saber explicar. O sea, debe saber explicar el tema. Deben tener como mínimo 6 años, lo ideal son 8, pero debe tener como mínimo 6 años de experiencia trabajando en la industria gastronómica hotelera y que ojalá haya tenido manejo de personal en producción de alimentos. Y lógicamente que tenga un aval por una institución gubernamental que diga, usted lo puede dictar. En ese caso, a mí me avala el SENA. Lógicamente, a mí me toca con frecuencia hacer unas actualizaciones con el INVIMA o con el Ministerio de Salud Pública para poder hablar sobre este tema o poderles hablar a ustedes, a los que ya pasaron y a los que vienen del tema de higiene y manipulación de alimentos. Por eso yo digo que la resolución 2674 a nosotros nos cambió muchas cosas. ¿Por qué? Porque vea, anteriormente, como ya les conté, estos cursos de higiene y manipulación de alimentos los dictaban en los centros de higiene, en las clínicas, en los hospitales y en los laboratorios privados. O sea que, entre otras cosas, eran caritos o costosos. Había que pagar muchas veces por hacerlos. A mí me tocó muchas veces pagarlo porque no lo conseguía gratis. A raíz de la resolución 2674 y la educación y la capacitación, entonces dijeron, el SENA como entidad gubernamental y que es la entidad de formación gratuita para el pueblo colombiano, es la que se debe encargar de los cursos de higiene y manipulación de alimentos. Entonces el SENA abrió ese espectro y a nosotros nos correspondió hacer lo que yo estoy haciendo hoy. O sea, nos benefició en muchas cosas, así como también la resolución nos quitó muchos movimientos o muchas cosas que podíamos hacer y que nos dijeron, no, ya ustedes no, eso ya no se puede hacer. O si lo hace, tienen que hacerlo con unos parámetros diferentes. De eso trata la resolución 2674, que hace mucha énfasis en educación y capacitación. Por allá en el artículo 11 hablan del aseo del manipulador, en el artículo 12 hablan de la presentación del manipulador, en el artículo 13 hablan de la educación del manipulador y en el 14 hablan de educación y capacitación del manipulador de alimentos. Y nos dice que todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas manufacturas y prácticas higiénico-sanitarias en el manejo
de alimentos, manejo y manipulación de alimentos. Y nos dice que todas las empresas deben tener un plan de capacitación continua y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento en que ingresa a la empresa y luego ser reforzado mediante charlas, cursos o talleres que sean efectivos en la actualización de dicho plan, y que este plan debe ser como mínimo de 10 horas anuales, mínimo 10 horas anuales. De eso trata, o de eso nos habla la resolución 2674. Dentro de los documentos que yo les envío a ustedes está el decreto 3075 y está la resolución 2674. Y hay un documento también que dice comparaciones y diferencias entre el decreto 3075 y la resolución 2674. Esta resolución 2674 es emanada también del decreto 3075, pero al mismo tiempo tienen unas cosas similares y tiene otras cosas diferentes. Entonces los invito también a que lean, a que averigüen, a que investiguen, a que se autocapaciten en cuanto al manejo de alimentos, hablando del decreto 3075 y de la resolución 2674. Aparece también dentro de la normatividad las famosas normas técnicas sectoriales colombianas, o sea, la SINCONTEC. De esa SINCONTEC aparece la 0007, que habla de los requisitos sanitarios para restaurantes frente a la manipulación de los alimentos. Y como objeto tiene establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos de la industria gastronómica para garantizar la inocuidad de los alimentos. Oído, garantizar la inocuidad de los alimentos durante la recepción de materias primas, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del manipulador. Esa es la INCONTEC. Y aparece ya como último, el decreto 1686 del 2012, que dice que por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envasado, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para el consumo humano. Quiere decir que el decreto 1686 del 2012 está direccionado únicamente para los que manejan bebidas alcohólicas. O sea, el señor que maneja el camión de la Póker, el señor que maneja el camión de Bavaria, tiene y debe tener conocimiento sobre el decreto 1686. Y si ustedes tienen de pronto una fábrica de chicha, deben tener conocimiento del decreto 1686 de 2012. A ese decreto no le hago mucho énfasis porque nuestro curso dice que es de higiene y manipulación de alimentos. Pero hablando dentro de la normatividad, pues ya se dieron cuenta de la ley novena, del decreto 3075, de la resolución 2674, del famoso Hazard y de la INCONTEC 007. Entonces, a manera de reflexión, si se han dado cuenta o si se dieron cuenta que esto de la manipulación de alimentos no es fácil. Esto de manipular alimentos no es fácil como la gente cree. Como la gente que cree que puede sacar un local acá en la esquina y montar 4 mesas y una estufa y empezar a vender almuerzos. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero en el momento que le llegue salud pública o sanidad, va a tener muchos, pero muchos problemas. Y si yo quiero tener un negocio con muy buena clientela, yo lo que tengo que hacer es las cosas bajo la norma, bajo el decreto. ¿Para qué? Para que eso me dé garantía de seguridad alimentaria y garantía de inocuidad alimentaria, y lógicamente voy a tener muy buenos clientes, y entre muy buenos clientes tenga, clientes satisfechos traen más clientes y lógicamente mi negocio va a ser todo un éxito. Pero en su gran mayoría la gente, uno los invita a que hagan el curso de manipulación y no les interesa. Uno los invita a que lean sobre seguridad alimentaria y no les interesa. Entonces, vuelvo y les digo, esto de manipular alimentos, esto de cocinar alimentos y vender alimentos, no es fácil, es muy complejo. Ahora no hablemos de cocinar alimentos y vender alimentos. Vea, ¿por qué no nos profesionalizamos nosotros y hacemos las cosas bien para los alimentos que cocinamos en nuestras casas? ¿Qué más importante los clientes
que nuestros hijos, que nuestra esposa, nuestros nietos, por decir algo. Para mí, así como son importantes los clientes de mi hotel, donde yo trabajo, o donde trabajé, es importante la gente para la cual yo cocino en mi casa. Entonces, este curso de manipulación de alimentos no está dado únicamente para los que trabajan en alimentos, para los que trabajan en los hoteles, en los clubes, en los centros de convenciones, no, para una ama de casa, para una persona de casa. Es que es más, todos, absolutamente todos nosotros somos manipuladores de alimentos, todos somos manipuladores de alimentos. ¿Dónde somos manipuladores de alimentos? Cuando compramos una empanada en la calle, cuando compramos un paquete de papas y nos lo comemos. Cuando nos sirven el almuerzo en la casa y estamos comiendo, ahí en ese instante yo estoy manipulando alimentos, entonces debo tener conocimiento entero de lo que es higiene y manipulación de alimentos. Ahora, a manera de temas seguidos, o siguiente tema, vamos a hablar de trazabilidad alimentaria, trazabilidad alimentaria. Ahora, ¿qué es trazabilidad? Vamos a hablar seguido, los dos temas son trazabilidad alimentaria e higiene y seguridad alimentaria. Trazabilidad alimentaria, higiene y seguridad alimentaria. ¿De cuál vamos a hablar primero? De trazabilidad alimentaria. Ahora, ¿qué es trazabilidad alimentaria? Como su nombre lo dice, es un rastro. Es el rastro que yo le voy a seguir a mis productos. Es el seguimiento que yo le voy a seguir a mis productos. Estos son temas muy corticos, temas de 2 minuticos cada tema. ¿Qué es trazabilidad alimentaria? La trazabilidad alimentaria es la capacidad para reconstruir el proceso histórico de un producto y conocer su destino inmediato. O sea, el proceso del producto, llevarle como una historia a ese producto, desde el momento en que yo lo compro, desde el momento en que entra a mi establecimiento, hasta el momento en que yo lo proceso y lo vendo convertido en otro producto. Esa es la trazabilidad alimentaria. Ahora, ¿en qué está basada la trazabilidad alimentaria? En muchas cosas. La trazabilidad está marcada en fechas de vencimiento, está basada en tipos de producto, clase del producto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese producto? Esa es la trazabilidad alimentaria. Trazabilidad es de trazo. O sea, que yo le tengo que hacer un seguimiento al producto que yo compré o al producto que me llegó a mi negocio para ver qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a trabajar para procesarlo y poderlo vender y, lógicamente, que mi producto sea un producto sano, un producto inocuo. Eso es la trazabilidad. Dice que conocer su destino más inmediato por medio de poseer un plan de trazabilidad en nuestro establecimiento, elaborar un plan de manejo de alimentos que nos permite seguir la pista o que nos permita seguir la pista del mismo alimento y conocer la historia y localizar sus productos de forma ágil para llegar a la inocuidad de los alimentos. De eso trata la trazabilidad, no hay que ir muy lejos. Trazabilidad es de trazo, trazabilidad. Ahora, ¿qué es importante en cuanto a la trazabilidad? Es importante el manejo de las cadenas de frío, o sea, el manejo de temperaturas. Pero lo primero que nos hablan es temperaturas de cadena de frío. El saber a qué temperaturas es que yo voy a manejar mis productos. Teniendo en cuenta que nos dicen que de -4 grados centígrados a -7 es zona de refrigeración. Y que en ese punto o en ese rango se impide o se reprime el crecimiento de los microorganismos patógenos, o sea que ahí los tengo. Entre -4 grados centígrados y -7 grados, ahí es donde se impide o se reprime el crecimiento de los microorganismos patógenos. En refrigeración, eso es refrigeración. Si vamos a ir a -10 grados centígrados hasta -20 o -21, ahí se impide el crecimiento, o sea, cuando es refrigeración se reprime, ¿no? Pero cuando es ya en congelación, o sea, entre -10 grados y -20, 21, se impide el crecimiento de los microorganismos responsables de la degradación de los alimentos. O sea, el manejo de temperaturas en la parte de trazabilidad es muy importante. Entonces ya sabemos que refrigeración es que de -4 a -7 grados y que congelación es de -10 a -20, 21. Y que ahí hay un manejo en cuanto a microorganismos patógenos y microorganismos responsables de descomponer un alimento. Ahora, si vamos a -21,
hasta menos 70 o menos 75 o menos 80 grados, ya eso es ultracongelación. Y que ahí en ese punto ya se anulan todas las reacciones patógenas, por lo que en teoría el alimento se conservaría indefinitivamente. ¿Por qué? Porque es ultracongelación. Ahora hay lo siguiente, todo lo que son bacterias, microorganismos, sí, bacterias y microorganismos, ellos, o sea, la parte microbiana, la parte patógena, ellos cuando usted les da refrigeración o congelación o ultracongelación, usted lo que está haciendo es que los está congelando y ellos están ahí inertes, están tranquilos. O sea, la única cuestión, por eso nos dicen que se anulan, por eso nos dicen que se reprimen. O sea, y ahí están quieticos, pero no es garantía de que ellos mueren. No es garantía de que ellos mueren. Ya cuando usted descongela ese producto, cuando usted ya le hace la cadena de frío hacia atrás, o sea, de ultracongelación lo lleva a congelación y de ahí a refrigeración y después a temperatura ambiente para trabajarlo, para procesarlo, para cocinarlo, ahí es donde toca tener cuidado porque esos microorganismos estaban ahí dormidos, inertes, congelados y ellos se reactivan facilito. O sea, el frío no los mata, no los mata. ¿Qué nos mata el frío? Nos mata los parásitos. Congelación, ultracongelación, sí mata los parásitos, más no los microorganismos. Entonces, por eso, dentro de la trazabilidad de los alimentos, es muy importante, pero muy importante, el manejo de las temperaturas, el manejo de temperaturas. Y hace parte, como ya les dije, de la trazabilidad de los alimentos. Ahora, si miramos dentro de la trazabilidad de los alimentos, las temperaturas en calor, hay que mirar y nos dicen que de más 4 grados, o sea, cuando yo voy a poner a hervir algo en el fogón, ¿cierto? De más 4 grados a más 60 es una temperatura de alto riesgo. O sea, cuando yo coloco un pollo a cocinar y lo pongo sobre la estufa y está cocinándose, pero resulta que no ha llegado a 60 o 65 grados y yo ya lo apagué y lo bajé y digo, no, es que yo lo quiero sancochado, o sea, que así me sirve. Eso es una temperatura de alto riesgo. ¿El por qué? Porque ahí lo único que hicimos fue darle temperatura, darle un poquitico de calor al hueso o a la carne o a la sangre que trae el hueso, llámese de pollo, de res o lo que sea, o la sangre de la misma carne. Entonces lo que hicimos fue darle una temperatura de alto riesgo entre 4 grados más 4 grados y más 60, y lo que pasa es que la bacteria ahí o los microorganismos se multiplican al 1000 por 1 en instantes. Por eso se llama de alto riesgo. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo a una temperatura de seguridad. ¿Qué es la temperatura de seguridad? Subirlo de los 60. O sea, de más 60 como mínimo a 120 grados, o sea, que hierva, que esté en ebullición. Aquí en Bogotá, nuestro líquido, nuestra agua hierve a los 90 grados. En la zona costa, en la zona de caliente, por decir algo, me dicen que hierve a los 80 grados. Aquí en Bogotá, por ser tierra fría, y lógicamente en los sitios fríos, pues hierve a diferente temperatura. Pero si nosotros llevamos arriba de los 90, que es cuando hierve, cuando está en ebullición un producto, eso es una temperatura de seguridad, de 60 hasta 120 de seguridad. Pero si yo la quiero colocar en alta seguridad para ya estar seguro de que todas mis bacterias o las bacterias que tenía ese producto murieron, tengo que llevarlo hasta los 180 grados. O sea, subirlo de 121 grados centígrados hasta 180 para que todas, absolutamente todas las bacterias mueran. Ese es el secreto en cuanto a trazabilidad de los alimentos en el manejo de temperaturas, en el manejo de temperaturas en cadena de frío y manejo de temperaturas en cadenas de calor. De eso trata la trazabilidad. Es muy importante. Es muy importante que ustedes manejen o sepan bien el manejo de temperaturas, tanto en frío como en caliente, tanto en frío como en caliente. Es importante. ¿El por qué? Porque hace parte de la trazabilidad de los alimentos. Ahora voy al siguiente tema, seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Según la FAO, ¿cierto? La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que sigla chiquitica para todo ese nombre, ¿no? Es que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Nos hablan de seguridad alimentaria y se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico y que permanentemente pueden hacer uso de los alimentos seguros, que sean nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos. Eso dice la FAO, ¿cierto? Ahora, seguridad alimentaria en cuanto a la resolución técnica 5109 del 2005, nos hablan del manejo de etiquetas e información técnica de alimentos. ¿Qué nos están diciendo? Que nosotros, ustedes, y en este caso, en el caso mío, debemos tener pleno conocimiento del manejo de las etiquetas. Ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca leemos las etiquetas, nunca nos damos cuenta que todos los productos, absolutamente todos los productos, tienen una fecha de vencimiento. Todos tienen una fecha de vencimiento. Hasta la cerveza. Un día le dije a un amigo que se estaba tomando una cerveza, le dije, hermano, ¿qué fecha de vencimiento tenía esa cerveza? Y yo no sé, hermano, pero echó gas y tiene espuma. O sea que está bueno. Y yo personalmente vi o tuve la oportunidad de asistir al entierro de un gran amigo que se tomó una cerveza pasada. Se la tomó pasada. Todos los productos, el agua, la gaseosa, los enlatados, los empacados, tienen fecha de vencimiento y seguridad alimentaria nos hace énfasis en eso, en el manejo de información de las etiquetas. Y con frecuencia vamos a comprar un yogur y miramos la etiqueta. Y resulta que hay yogures que aún estando vencidos están buenos, o sea, son inocuos por dentro. ¿Por qué? Porque el yogur se conoce cuando está descompuesto porque el tarrito está inflado. Si no está inflado, así esté vencido, tómelo, que no hay problema. Pero nunca miramos la etiqueta del atún, nunca miramos la etiqueta de las sardinas, nunca miramos la etiqueta de la cerveza, la de la gaseosa, la del agua, nunca. Nunca miramos la información técnica que tienen esas etiquetas. Vean, el gran problema o lo que yo he visto, lo poquito que he podido, o lo que me he podido dar cuenta, es en el manejo de las harinas. Resulta que la información técnica de las harinas es muy importante para saber qué tipo de harina va a comprar usted para preparar así sea unas torrejas en la casa. La harina hay de baja fuerza, de media fuerza y de mucha fuerza o de alta fuerza. Y si usted va a hacer, por decir algo, pastelería, tiene que trabajar harina de baja fuerza. Si va a hacer panes fuertes, por decir algo, panes artesanales, utilice harina de mucha fuerza. ¿Y cómo miramos nosotros las harinas o cómo nos marca la fuerza? Según el grado o el porcentaje que traiga de proteína por cada 100 gramos de harina. Y eso no lo sabemos nosotros. Por decir algo, una harina de baja fuerza para pastelería puede decir porcentaje de proteína al 8%. O sea, quiere decir que por cada 100 trae 8% de proteína. Entonces, vean, y nadie se da cuenta de eso. Vamos a hacer, ¿qué le digo yo? Unos crepes. Va a comprar harina y tráigame una libra de harina. ¿Qué tipo de harina le traigo? No, cualquiera traiga. No, para crepes utilizamos de media fuerza. O sea, que tenga más o menos por ahí entre 12, 13% de proteína para que no me vayan a quedar ni muy blandos ni muy cauchudos. ¿Que es fácil? Pero nosotros lo ignoramos, lo ignoramos. O no lo sabemos, no nos lo habían contado, no nos lo habían contado. Vea que hay veces va uno y compra un atún, ¿cierto? Va uno al supermercado, compra un atún, lo lleva, llega a la casa, lo destapa, lo preparó, lo utilizó, bueno, se lo comió como fuese, se lo comió y qué delicia de atún, qué delicia. Y al otro día vamos y hacemos el mismo ejercicio, lo compramos, lo traemos, nos lo comimos, lo destapamos, nos lo vamos a comer y no sabe igual. Y dice uno, ve, tan raro, pues el atún de ayer, y ¿por qué sabe diferente? ¿Será que este está dañado? Yo como que no me lo como. No, no está dañado. ¿Qué pasó ahí? Que de pronto el que compró ayer no traía sino el 5% de grados en aceite y el de hoy trae 20, o sea, trae 15 grados de aceite más, o sea, sabe más a grasa, sabe más a bacalao. O sea, hay que mirar, por ejemplo, si dicen que sardinas en aceite, hay que mirar el grado de aceite que trae esa sardina para saber si sabe a rico o sabe más aceite que a sardina. Entonces, de eso trata la seguridad alimentaria, del manejo de etiquetas, el manejo de las etiquetas, que es muy importante, pero muy importante. Y esto de seguridad alimentaria, como nos dice ahí la FAO, dice, es un derecho, ¿cierto? Al cual tenemos todas las personas, tanto en físico, social y económico, para el consumo de alimentos,
O sea, porque que los alimentos que nosotros consumamos sean a satisfacción nuestra, o sea, que sean buenos. De eso trata la seguridad alimentaria. Ahora voy para el siguiente tema y es el último tema con referente al día de hoy, a la sección nuestra, la de hoy. No sin antes invitarlos a las de mañana, no se me van a quedar para fuera mañana. O a la próxima, ¿cierto? Este tema genera controversia y es un poquitico espinoso. El tema de qué son los alimentos o qué es un alimento. Vea que uno le pregunta a un muchacho, hablemos de un alumno del SENA, donde esté uno trabajando, en una universidad, donde sea. Uno le dice, chinazo, defíname qué es un alimento. Y le dicen a uno, pues lo que yo me como. Y a veces se lo dicen hasta con burla, no, pues lo que yo me como, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está la controversia? Vea, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y hay una que se llama la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y aparece la FAO, que ya les dije a ustedes que era la FAO. Ellos tienen versiones diferentes con referente a lo que es un alimento. Y yo me voy a quedar con lo de la OMS, que la OMS al menos es como más concreta. El por qué no voy con lo de la FAO, por lo siguiente, vean. ¿Cuál es la definición de alimento? ¿De qué es un alimento? Alimento es todo lo que nosotros nos comemos o bebemos, pero que nos genere nutrientes y energía para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Eso es alimento. Todo lo que nosotros comemos y bebemos, pero que nos genere un nutriente o energía para nuestro cuerpo. Vea que tocando estos dos temas últimos, en esto de la televisión aparece el famoso tal cual, tal cual. Y en estos días, la semana pasada, incluso hoy en la mañana, lo escuché hablando de las etiquetas, y ellos hablan de las etiquetas, y él dice, en la etiqueta nos dice qué es alimento y qué no es alimento. Entonces, alimento es eso, todo lo que nosotros comemos y bebemos, pero que nos genere una fuente de energía y que nos genere nutrientes para nuestros cuerpos. El por qué no estoy de acuerdo yo con la FAO, porque la FAO dice que la gaseosa es un alimento porque tiene azúcar y genera energía, y eso es mentiras. Para mí no me genera energía una gaseosa. De pronto para ustedes sí, pero a mí no me lo genera. Y nos dice la FAO también que es que el chicle, que los chicles son unos alimentos, incluso dicen, es el único alimento que no se traga. La pregunta mía, y se lo dejo a manera de reflexión a ustedes, para que ustedes por favor averigüen. ¿Será verdad que un chicle es un alimento? ¿Será verdad que una gaseosa genera energía? Ahí donde están las dudas mías. ¿Dónde coloco yo las gaseosas en cuanto a la parte de energía? Yo las voy a colocar en la parte del placebo, o la voy a colocar en la parte de un estado de ánimo. Vea que muchas veces uno se toma una gaseosa es por vicio o por estado de ánimo, o por el placebo, o sea, por el placer, más no porque le genere una energía. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Será verdad que esos productos que venden en el mercado al día de hoy, que ya llegó uno aquí hace como 20 años, el famoso Red Bull, y ahora ya hay como 30 en el mercado, ¿será que un producto de eso sí le genera a uno energía? Esa manera de pregunta, no me van a contestar, esa manera de pregunta. ¿Será que sí nos genera energía? Yo me tomo uno de esos y yo no siento nada. Yo digo también que eso es un placebo o es un estado de ánimo. Ahora, en cuanto a las comidas, vea, por ejemplo, los condimentos no son comida, no hacen parte de la comida. Los paquetes o las comidas, los paquetes, perdón, todos los productos que venden en paquetes, papas, chitos, todo ese cuento de paquetes, eso no son comidas porque eso no genera nutrientes. ¿Qué van a generar nutrientes si eso viene lleno de sales, nitratos y fosfatos y todo este cuento que le echan? Eso no genera nutrientes y mucho menos de energía. Entonces, para mí no están ahí. Y hay quienes dicen que un paquete de papas alimenta. Hay que ver cómo alimenta. Hay quienes dicen que la gelatina es un alimento. Yo he tratado de mirar y lo que trae la gelatina es muy mínimo, y eso hablan por ahí es de vitamina C, pero no hablan de alimento. O sea, hay que mirar. Y vea lo contradictorio de la historia, por decir algo. El hielo sí es un alimento. ¿El por qué dicen que el hielo es un alimento? Sencillamente porque todo producto frío, o sea, frío, congelado, en estado sólido, genera energía. En estado sólido, genera energía. Por decir algo el hielo, por decir algo un helado. Y más que el helado, viene mezclado de glucosa
con suficiente frío. O sea, eso sí genera energía. Entonces, ahí les dejo esas 3 o 4 reflexiones. La definición de qué es un alimento, todo lo que nosotros consumimos y todo lo que nosotros comemos y bebemos, pero que nos genere nutrientes y energía para nuestro cuerpo, para nuestro diario vivir. Y les dejo como tarea averiguar si es verdad lo que dice la FAO, que el chicle y la gaseosa es un alimento porque genera energía. Entonces, ahí les dejo eso como tarea. Ya van como 5 tareas, ¿no? Ahora seguido, clasificación de los alimentos. Vea, los alimentos nos los clasifican en 3 o 4 grupos. Son 3 grupos, pero yo les voy a hablar seguido de algo. Nos dicen que hay alimentos simples y alimentos compuestos. ¿Cómo los definimos entre simples y compuestos? Simples son los alimentos que tienen el más mínimo de valor nutricional. Y alimentos compuestos son los que tienen 2, 3 o 4 más compuestos de valor nutricional. Por ejemplo, nos dicen que hay 2 alimentos nomás que tienen un solo componente, un solo valor nutricional, por decir algo. ¿Cuál es ese? El agua, que es neutra, y la sal. Estos son los únicos 2 alimentos que tienen un solo compuesto nutricional, por decir. Los otros tienen 2, 3 y muchos más. Entonces nos dicen que simples son los que menos tienen y compuestos son los que tienen más de 2 o 3 compuestos nutricionales. Ahora, ¿en cuántos grupos nos los dividen? Nos los dividen en 3 grupos. Según su función, primer grupo según su función, segundo grupo según su vida útil y tercer grupo según el origen. Ahora, ¿cuál es el grupo según su función? Depende, por decir algo, si es un alimento que es formador, si es un alimento que es energético o que genera energía, y si es un alimento que sea regulador. Esas son las 3 funciones. Entre los formadores, los energéticos y los reguladores. Según su vida útil. ¿Cómo es su vida útil? Si son perecederos, si son semiperecederos o si son no perecederos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos 3? Entre perecederos, no perecederos y semiperecederos. La cantidad de agua que el alimento tiene. Ahora les quiero contar algo con referente a eso ahí. Un producto se descompone fácil entre más líquido tenga. Entre más agua contenga, se descompone más fácil. Por ejemplo, si usted compra una libra de fresas muy bonitas, bien presentadas, deliciosas, ¿cierto? Y las deja sobre la mesa del comedor hoy, a las 3 de la tarde los dejo ahí sobre la mesa del comedor. Esas fresas mañana no le amanecen igual de lo que estaban cuando usted las dejó ahí. Así las deje entre la bolsa o las deje sobre un plato, como las deje, no le amanecen igual. ¿El por qué? Porque la fresa tiene el 75% en agua, entonces lógicamente se descompone más fácil. ¿El por qué se descompone más fácil cuando hay agua? Cuando lleguemos a la parte de los microorganismos les voy a decir el por qué. Eso quiere decir que si ese es un alimento perecedero porque tiene mucho líquido, si yo tengo un alimento no perecedero, o sea, un alimento seco, si yo hago el mismo ejercicio con una libra de arroz y la dejo sobre la mesa del comedor, esa libra de arroz me puede durar a mí ahí 1 año, año y medio, 2 años y por qué no más, y no le pasa nada. A no ser que le abran un rotico o se porosee la bolsa y le entre aire, y lógicamente si le entra aire le va a entrar humedad y se empieza a descomponer el producto. ¿Por qué no se daña el arroz? Porque es un producto, un cereal que es seco. O sea, no tiene agua, o sea, está totalmente seco, o sea que es un alimento que es no perecedero, o sea que no se daña fácil. Y el semiperecedero es el que está en la mitad, o sea que tiene agua, pero en muy pocas cantidades, o sea, quiere decir que dura más para dañarse, al igual que la fresa, dura más que para dañarse, pero lógicamente tiene menos agua que la fresa. Me explico, si usted deja un banano también sobre la mesa del comedor, ese le puede durar 3 o 4 días. Él empieza a ponerse negro por fuera, o sea, se le empieza a salir un hongo y un moho, pero de pronto usted lo pela y el banano por dentro está bueno. Eso es un semiperecedero, porque tiene agua, pero no tiene la misma cantidad de agua que tienen otros productos como la fresa, como el tomate, como la naranja, como la mandarina. Entonces, de eso trata, según el grupo de su vida útil, si son perecederos, semiperecederos o no perecederos. Y en el grupo según su origen, están los que son naturales y procesados. Naturales, lógicamente, como su nombre lo dice, en estado natural, llámese la fresa, las verduras, la papa, todo lo que es natural, y procesado es el producto que ha sido sometido a un proceso para el consumo.
Entonces llámese un pan, una arepa, una empanada, una sopa, ¿cierto? Esos son los tres grupos de la clasificación de los alimentos, según su función, según su vida útil y según su origen, sin desconocer que están todos en una sola bolsa, hablándonos de grupos de alimentos simples y alimentos compuestos, y se definen según la cantidad de nutrientes que tengan. Ahora, los tipos de alimentos. Hay un alimento que se llama inocuo, y no voy a entrar a explicárselo porque ustedes saben que es inocuidad. O sea, dentro de los tipos de alimentos hay un tipo de alimento que es inocuo, hay otro tipo de alimento que se llama nocivo, o sea, que causa daño, pero hay que mirar lo siguiente, causa daño en ocasiones no a todo el mundo y no siempre. Me explico. Hay gente que le hace daño por decir algo al aguacate. O sea, es alérgico al aguacate, quiere decir que el aguacate para él es nocivo. Hay gente que le hace daño al huevo, hay gente que le hace daño la leche, el yogur, o sea, la lactosa. Hay gente que le hace daño, ¿qué le digo yo? La papaya. La papaína de la papaya le hace daño. Entonces, para esa gente es un alimento nocivo, porque le causa daño, mas no lo va a matar. O sea, siendo inocuo el producto, es un alimento que es nocivo para esa persona. Hay quienes dicen, no, es que yo soy alérgico a los camarones. Hay otros que dicen, no, es que yo soy alérgico a la langosta. Entonces, para esa persona, la langosta y el camarón es un alimento que es nocivo. Ahora hay otro que se llama alimento adulterado. Estamos hablando de los tipos de alimentos. Alimento adulterado. Alimento adulterado es un alimento que puede estar sano por dentro, o sea, que esté inocuo, pero que si usted lo ve que tiene rayaduras, o está cortado, o está raspado, es un alimento que está adulterado. Vea, por ejemplo, en el caso de los enlatados, llámese el atún, la sardina, los melocotones, todo esto que viene en latas. Si ustedes encuentran una lata de esas que se ha caído al piso y está abollada, o sea, está abollada, está sumida por un lado, eso se llama un alimento adulterado. Ahora que no, pero por dentro está bueno, sí, o sea, por dentro está inocuo, pero está adulterado. ¿Por qué? Porque cambió su forma. Si a golpe de ojo yo veo que la papaya no está buena, que está blandita, que se ve que tiene moho por un lado, ese alimento está adulterado. Entonces dice, no, sí, pero le quitamos un pedacito y se come. Sí, claro, no hay problema porque el alimento sigue siendo inocuo, pero está adulterado. Eso es un alimento adulterado. Ahora, ¿cuál es el alimento, de los tipos de alimentos, cuál es el alimento alterado? El alimento alterado es el que se daña solo, el que se descompone solo. Eso es un alimento alterado. Por decir algo, las mismas fresas, ya una vez se descompusieron, se dañaron y que ya no están comestibles, es un alimento que está alterado, pero está alterado por sí solo, o sea, se dañó solo. Nadie lo dañó. Eso es un alimento alterado. Y alimento contaminado es cuando hay dentro de los alimentos, o dentro de ese alimento, la parte patógena, o sea, microorganismos, que pueden ser microorganismos buenos, sanos, inocuos, porque hay de todos. Ese es el contaminado. Entonces, dentro de los tipos de alimentos está el inocuo, el nocivo, el adulterado, el alterado y el contaminado. Ahora, características organolépticas de los alimentos. Características organolépticas de los alimentos. ¿Qué es organoléptica? Cuando yo aplico mis 5 sentidos, cuando yo aplico mis 5 sentidos para saber cómo está ese alimento. Puede ser la parte visual, puede ser la parte aromática, puede ser la parte gustativa. O sea, como dicen por ahí ahora, el famoso maridaje, que es lo gustativo, lo aromático y lo visual. Entonces, si a mí me dicen, defina este alimento según sus características organolépticas, me están diciendo, mírelo, huélalo, tóquelo. Y en esto de la manipulación de alimentos, lo más fácil es la parte aromático. A nosotros nos pueden llevar a la plaza de mercado, nos pueden tapar los ojos, nos pueden vendar los ojos y pasearnos por toda la plaza de mercado, y nosotros nos vamos dando cuenta por dónde vamos pasando. Cuando pasamos donde están las aromáticas, donde está el tomate, donde está la papa, donde está el pescado, donde está el pollo, donde están los huevos, donde están las frutas, nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque organolépticamente hablando, olemos y sabemos que huele el producto. Todos los productos, absolutamente todos, tienen un olor característico y un sabor característico. No todos los alimentos saben igual. Hay gente que se le da a probar un producto nuevo y casi siempre terminan diciendo, le preguntan, ¿a qué le supo? No, pues como a pollo. Y todo el mundo dice lo mismo, no, como a pollo. ¿A qué sabe el pollo entonces? De pronto no sabemos definir a qué sabe el pollo.
Y como no sabemos definir a qué sabe el pollo, entonces le echamos la culpa al pollo de todo. Entonces, esa es la parte organoléptica. Ahora, dentro de la parte organoléptica, a mí me pueden colocar sobre una mesa una serie de productos y yo con los ojos tapados voy y toco los productos y me puedo dar cuenta o puedo definir qué es. No, este es un melón, un coco, una papaya, una guanábana, un banano, una manzana, un plátano, ¿cierto? Unas uvas. Esto es un pollo, así, una pechuga. O sea, la parte organoléptica ya lo tenemos definido. De eso trata la parte organoléptica o las características organolépticas. ¿Cómo lo voy a definir yo? Según cómo lo vea, según cómo lo huela, según cómo lo pruebe, si es que me lo dejan probar. Esa es la parte organoléptica de los alimentos. Ahora, los factores que influyen en el crecimiento microbiano. Está el número 1, el agua. Ya les conté que los productos entre más agua tengan, más se descomponen o más rápido se descomponen. El segundo, el medio ambiente. Y el tercero, el acidez o el pH que tenga el alimento. Entonces, el agua ya sabemos que es factor de descomposición fácil. El medio ambiente, si yo lo dejo al medio ambiente, vea el caso de la fresa. Si yo dejo esas fresas no sobre la mesa del comedor, sino dentro de la nevera, seguramente me van a durar un tiempo más. ¿Por qué? Porque el medio ambiente me los va a descomponer. ¿Por qué me los descompone? Porque las bacterias y los microorganismos son volátiles, están por ahí dando vueltas, se los encuentra uno en cualquier parte, o sea, son volátiles. Entonces, por eso el medio ambiente no los compone. Y el acidez y el pH, lógicamente, un producto entre más ácido sea, se conserva o se autoconserva. Nos dice que los valores del pH en los alimentos van del 1 al 14, o sea, nos presentan como una línea del 1 al 14, siendo el 7 el de la mitad, o sea, el estado neutro. ¿Cuál es el alimento neutro? El agua, ¿cierto? Y del 7 hacia el 1 son alimentos ácidos y del 7 hacia el 14 son alimentos alcalinos, o sea, que no son ácidos, son alcalinos. Entonces les decía, los valores del pH de los alimentos van desde el 1 hasta el 14 y se consideran el 7 como el valor neutro. Si el nivel de pH de los alimentos supera a 7, se decide que este es alcalino y que es contrario al valor de lo que es el pH. O sea, del 7 al 14 es alcalino y del 7 al 1 es ácido, o sea, es el pH. ¿Cuál es el producto más ácido que yo conozco? El hipoclorito. Según su componente químico, es el más ácido. Ese está en 1. Después por ahí en 1.5 puede estar el limón o hasta el 2 puede estar el limón. Por ahí está también el vinagre. Pero hay un producto o hay algo que todos nosotros lo conocemos y está entre el 1 y 1.5, o sea, casi que está igual de ácido al hipoclorito, y son los famosos jugos gástricos que todos nosotros los tenemos, los jugos gástricos. Por eso es que a nosotros los microorganismos no nos friegan. Ya esto es un tema para mañana, pero por eso es que a nosotros los microorganismos no nos friegan, porque nosotros tenemos un pH bastante agresivo, o sea, una acidez bastante agresiva, que son los jugos gástricos, y esos son los encargados de matar o de atacar, por decir algo, las bacterias y todas estas cosas malas que nosotros a veces adquirimos y que entran a nuestro organismo. Entonces, ya para terminar nuestra primera sección, un poquitico larga, pero es que es así, estos temas son muy largos. Para terminar nuestra primera sección, entonces, no me resta más sino invitarlos al día de mañana o pasado mañana o cuando tengamos la cita de nuestra próxima sección, para que por favor me escuchen nuevamente con el tema que ya todos conocemos, o el tema que nos ocupa a nosotros, que es el de manipulación higiénica de alimentos o manipulación e higiene de los alimentos. Por hoy no me resta más sino desearles una feliz tarde, un feliz día, un feliz restante de tarde. Decirles que con cariño los espero el día de mañana o en la próxima sección, y que ojalá los temas vistos el día de hoy sean de provecho para todos ustedes. Entonces, por ahora, como ya les dije, no es más, los voy a dejar entonces solos, y nuevamente les deseo una muy buena tarde. Les agradezco mucho el haber asistido, el haber atendido el llamado del día de hoy, y como ya les dije, entonces nos vemos el día de mañana, o nos vemos en la próxima sección.